Oye, una cosa que me han liado, que vamos a hacer el sentido de la birra live, en un teatro. O sea, se entrevistas como lo ves ahora, pero además de esto tendremos comedia, actuaciones musicales, tanto de los invitados como por mi parte. Para que veas un poco de qué va el rollo, échale un ojo al cartel, échale un ojo al evento que tienes aquí abajo el link, pero para que lo sepas es desde el día 15 de octubre hasta el 6 de noviembre en el Teatro Borrás, todos los viernes y los sábados a las 10:30, así que espero verte por ahí. Chao. Tocayo, Tocayo, es verdad. bienvenido, tío, Ricardo Muchas Cabolo. gracias. Gracias. Tenía muchas ganas de estar aquí realmente. Yo también tenía ganas y te lo juro que era en plan de ¿cómo llego a esta persona? Porque Ya. si le escribo por Instagram no va a ser difícil que te No conteste, creas. tiene mucha gente, ¿no? No creas. Yo suelo estar atento. No, la suerte es que pues tenemos a Rata Corner que ha Sí. montado esta locura aquí de festival en Magaluf, Magaluf. y nos han hecho de mamporreros Sí. intelectuales. Total, nos han unido. Aquí estamos, así que Qué pues, guay. gracias por venir. Agradecidísimo, de Gracias, verdad. Hotel. ¿Cómo tú por aquí? He venido a pintar. He venido a estar de fondo porque me propusieron pintar algún mural y yo les dije que guay, evidentemente, porque es una cosa que hago. Pero claro, pintar en pared aquí era complicado, entonces propusimos hacer una especie de módulos que se podían pintar como lienzos y yo estaré pues de fondo, a lo mejor quizá en alguna charla de las que se hagan o conversaciones puedo estar en otro lado del mismo espacio para que haya como algo visual que suceda. Bueno, algo que tiene que ir sucediendo como a lo largo de estos 3 días. ¿Y sueles hacer este tipo de acciones? Lo he hecho alguna vez, lo hago cada vez menos, porque, a ver, aquí en este caso, con la gente de Rata Corner, les quiero un montón, nos conocemos desde hace un montón de tiempo, entonces lo que me digan lo hago. Pero es una sensación rara, sobre todo cuando es un evento, estás un poco como un poco de monito de feria. Me tocó una vez hacer una cosa muy ridícula, pero era al principio, entonces tragué sin ningún problema. Para el Circo del Sol vinieron a Madrid para presentar un espectáculo nuevo y me mandaron pintar, que tenía que pintar como un mural enorme, además era como 12 metros por Joder. 2, o sea, una locura, el doble de este que estoy haciendo aquí, y lo tenía que pintar durante ni siquiera era la inauguración de este show, era como un pase previo que se hacía corto ni siquiera para prensa, para gente con dinero, vamos a decir. Sí. Para y el 1%. ese 1%, y me tocó allí hacer literalmente, o sea, me sentí literalmente un monito de feria, porque me preguntaban de los pinceles y qué guapo el artista y no sé qué, y esto mancha y cómo se hace esto. Claro, esto pinta, ¿no? Lo de, claro. Y yo normalmente soy muy limpio y muy cuidadito para estas cosas porque lo soy, pero aquel día me dio por salpicar un poco, entonces así no se acercaban tanto. Bueno, además también yo tengo una visión y cada vez menos estereotipada, porque cada vez conozco más gente que se dedica al mundo del arte, aunque ya tengo a mis colegas de toda la vida, ¿no? Claro. Y tengo una visión de la gente que os dedicáis a esto como más de mundo interior, introversión, quedarme yo en mi espacio, hacer Sí. mis cositas, y lo que ve la luz es más lo que yo hago que yo mismo, ¿no? Totalmente. Entonces, cuando pasan estas cosas, a veces genera un poquito, me imagino, que de incomodidad, Sí. o bueno, es salirte de tu zona de confort. de tu zona de confort. Cuando es un mural grande, estás de lujo porque estás subido en una grúa y nadie te viene a ver. Salvo una vez que una señora estaba en un 6º piso y me sacó una tortilla y unas cervezas mientras estaba y me vino muy bien. Pero en general, cuando estás allá arriba, no viene nadie a disturbarte. Pero es verdad que lo solemos llevar mal, yo creo. Pero es parte del trato. O sea, si quieres comer, también hay que hacer estas cosas. Totalmente. ¿Cómo empieza tu movida con esto? Porque antes estábamos aquí hablando un poco, tú me has dicho, ¿has visto alguno? Ya sé, vas a preguntarme lo de qué película sería, Sí. cómo sería empezar la película. Yo, no. La película no, pero lo que te he dicho es eso. ¿Qué cuadro, no? Si tú tuvieras que pintar un cuadro que ilustrara tu primer recuerdo, Sí. ¿Cuál sería? Bueno, es bastante guay la visión. Bueno, te pongo mínimamente Bueno, claro. así en escena. Mis padres se divorciaron muy pronto, cuando yo tenía 2-3 años, y entonces yo me repartía los fines de semana con mi padre y la semana con mi madre, ¿no? Igual, eso es muy típico de los Ricardos, me parece. Sí, viene con nosotros. Viene con el nombre. Bueno, por lo que sea. Pues ya está. Yo a mi hijo le he llamado de otra manera, por si acaso. Pues mi padre vivía en una antigua fábrica de tapones de goma
que eran los tapones que se usaban para los botecitos de cristal de las medicinas de antiguamente. Hostia. Unos taponcitos naranjas o grises normalmente. Y era muy guay. Estaba cayéndose, literal. Había zonas que estaban con el techo literalmente caído y mi padre había sellado la puerta porque yo era muy pequeño. Pero la casa era increíble porque, bueno, en la casa había una sala de dibujo, una sala de pintura, una sala de serigrafía, un cuarto oscuro para fotografía, Ujú. otra zona para radial y cosas de madera. O sea, era un taller en el que había 2 camas, literalmente. Ostras. Y una cocina por Y una ahí. cocina, una bañera llena, bueno, una ducha llena de arañas hasta arriba. Patilargas, pero en ese momento te daban un poquito de miedo. Pero ni un mosquito en esa casa. 0 mosquitos. Claro. Qué maravilla. No, no, no. Y peloteros, escarabajos peloteros, que ya no he dejado de verlos. Pues mi padre se ganaba la vida pintando. Ahora es profesor de dibujo en un instituto, pero en aquel momento se ganaba la vida pintando, ilustraciones, etcétera. Y claro, yo desde muy pequeño le veía a él tan metido en aquello y que le disfrutaba tanto que yo también, como lo primero que haces es por imitación. Le Claro. imitas a tu madre o a tu padre. O a ambos, y yo le imitaba. Entonces enseguida me puse una mesita, me la llené de rotuladores y de folios, y allí pasábamos tardes enteras con un radiocassette, que era un radiocassette de coche, allí puesto de alguna manera porque no teníamos muchos medios, la verdad. Ujú. Y tardes y tardes con Radio 3, desde muy pequeño, con mis rotuladores, y mi padre en 2 mesas que tenía de dibujo, allí, un montón de tardes. Y esa es la escena. ¿Y cómo la pintarías? ¿Cómo se configuraría este cuadro si lo pudiéramos definirlo? Pues bastante detalladito, y yo no suelo ser muy detallado y demás, pero no sé, cada aspecto, no había tele en esa casa además, Ujú. entonces era como muy enfocados a eso, y el descanso era para yo ponerme a bailar, porque mi padre me ponía los Spistols o me ponía Rosendo y cosas así, Hostia. y le hacía los bailes, y no sé, con mucho color y muy ochentero, ¿Qué evidentemente. color predominaría? Veo amarillo, fíjate, amarillo y pardos claritos, color siena y color así como trigo y cosas así. No sé por qué igual el suelo era de ese color. Me veo con un jersey amarillo de cuando era pequeño, no sé. Es como que naciendo en este ambiente no tenías opción. O sea, te ibas a acabar dedicando a algo relacionado con esto. Puede ser, pero lo que es verdad es que nunca me han movido hacia esa dirección. Porque mover a tu hijo a esa dirección es hacia un precipicio, normalmente. Pero no, mi padre siempre me ha contado que en aquel momento él veía que yo disfrutaba con aquello y pasaba muchas horas porque no era un niño muy social, vamos a decir, no tenía Ujú. muchos amigos, y entonces descubrí muy pronto que aquello era un sitio en el que yo me encontraba muy bien y leía mucho y veía muchas pelis y era un sitio en el que yo podía desarrollar pues cosas que primero maquinaba al leer o al ver pelis. Y luego más adelante, ¿cómo era Ricardo Caboló en el Insti? Bastante invisible. He sido bastante invisible en todos los sitios porque no sé muy bien si va en el carácter desde que nací o las circunstancias en las que he vivido. Mm, no sé, me hice un espacio vital internamente, entonces me alojé mucho allí. En el colegio no conseguí tener muchos amigos Ujú. porque, bueno, después de que mis padres se divorciaran, mi madre se casó con un hombre de etnia gitana. Ujú. Mi colegio estaba metido en el barrio en Salamanca, es el barrio chino, lo llamaban, que es el barrio donde vivían las prostitutas y había muchos gitanos, había venta de droga, ya sabemos, Ujú. este tipo de barrio de los años Sí, 80. yo creo que el barrio chino creo que significa bastante lo mismo Sí, en todas las yo ciudades, creo que ¿no? sí. Vale. Y lo que pasa es que se juntaba una cosa muy rara en Salamanca. Justo detrás de este barrio estaban las universidades, las principales facultades de la Pontificia, que es la universidad pija religiosa de Salamanca. Y entonces en ese colegio iban los hijos de las prostitutas, los gitanos que iban al cole, los 4 niños que vivíamos en la zona y los hijos de los profesores de las universidades, que era un perfil completamente diferente. Claro. Entonces aquello era muy raro, era una ONU, unas Naciones Unidas muy raras, y yo no casaba bien con mis amigos. En cuanto vieron que mi padrastro, que era gitano, me llevaba al cole, ya les descolocó. O sea, en un principio sí que tenía como amigos y en un momento dado unos cuantos, yo me pegaba mucho con los del curso superior siempre y siempre había algún primo, creo que eran primos gitanos, o sea, Ujú. sobrinos de mi padrastro, que venían a defenderme y a cuidarme y tal, y casi sumaron 2 o 3 datos y me dieron la espalda. Siempre cuento este detalle, hay un libro en el que lo cuento, que
hubo una época en la que empecé a jugar mucho al rol, porque siempre me gustaba mucho aquello, y todavía no se habían despegado mucho de mí el grupo de niños de clase, y me invitaron a pasar un fin de semana pues hacía esto, a pasar un fin de semana entero a jugar a Dungeons and Dragons, en este caso. Y bueno, pues cuando llevábamos 3 o 4 horas jugando un viernes, me fui al cuarto de baño de la casa de unos amigos que eran unos mellizos, y escucho a la madre de ellos como con mucho ruido metálico, y el padre dice: ¿qué haces? ¿Por qué estás guardando esto? Y era la cubertería de plata. Y la madre dijo: es que está Ricardo, está... No. Sí, sí, sí. ¿Y después de eso qué? Pues te sientes como una mierda en ese momento, lógicamente. Es como, pero bueno. Y lo que pasa es que yo siempre lo he llamado así, no sé de por qué, lo saqué en un orgullo de lobo, orgullo de zorro, digo yo, que es como, ok, ¿creéis que soy ladrón o que soy, vale, pues a la mierda, no robé ni nada, pero pues ok, pues me quedo con esta visión vuestra. No voy a hacer un esfuerzo En para absoluto. desmentir nada. No. Y bueno, en ese momento te da mucha vergüenza, porque yo a lo mejor tenía 8 años o una cosa así, y no quería irme en ese momento a casa, aunque me quería ir a casa, evidentemente. Claro. Así que aguanté esa noche y ya me fui por la mañana al día siguiente. Y ahí es como que me desconecté y se desconectaron mis amigos con aquellas situaciones. Luego cambié de cole incluso de comunidad autónoma a octavo, creo que lo hice ya en un pueblo en Badajoz, por cuestiones de vida y tal, y fui como... He tenido 2 colegios, 2 institutos, entonces nunca me ha dado como para mantener amigos, así que siempre he sido como un poco, he estado aquí dentro y nada más. Y eras también de la peña que durante las clases estaba llenando de dibujos, sí, todos los libros, todo. Totalmente, sí, sí, sí. De hecho, muchos recreos no me apetecía salir, y mis recreos recuerdo que me obsesioné con el videojuego, con el Castlevania. Hostias. Y me flipó, porque siempre me ha gustado mucho ese mundo, y recuerdo que me hacía... ¿te acuerdas de los fondos del Castlevania? Eran plataformas, ¿no? Me tiraba horas y horas haciendo fondos, diseñando fondos de Castlevania. Hostias. No tenía para consolas, y entonces me hacía mis propios juegos, y luego hacía un muñequito y hacía como que saltaba y peleaba contra otro y tal. Y en esto, porque tú tuviste una forma de aprender a hacer arte que no es la de la académica, de inicio, ¿no? Claro. Que es vivir rodeado de artistas, y además me imagino que, por lo que te he oído hablar en otras conversaciones sobre tu padre y sobre esa relación con el arte, que también había cierta reciprocidad por parte de él, de decir, hostia, vamos a ver esto, te voy a decir esto de aquí, ¿no? Veo que te mola, no te empujo, pero sí que... Por supuesto. Sí que te apoyo, ¿no? Me daba herramientas. Claro, entonces, pero luego hiciste Bellas Artes. Sí. ¿Notaste cómo fue entrar en Bellas Artes después de haber aprendido con tu padre a...? La mierda. No, me di cuenta rápidamente lo bien que lo había hecho mi padre, porque mi padre, siempre lo cuento así, él me dio unas letras, un abecedario, y dice: ahora tú decides no solo cómo juntar las letras, sino el idioma en el que las quieras usar. Tú úsalo como te dé la gana. Y en el 99% de los casos de los profesores de la universidad solo hay una manera de hacer las cosas, única y exclusivamente, que es como las saben hacer ellos. Y te encuentras normalmente con mucho artista frustrado que no consiguió desarrollar su carrera como artista, y entonces están dando clase y pues, básicamente quieren vomitar bilis. Si tú has visto, hay una película a mí que refleja esto muy bien de forma cómica, que es Art School Confidential. No sé si has visto. No la he visto, no. Es una película, además la portada de todo lo que fue gráfico, todo este rollo, lo hizo Daniel Klaus. Toda la parte de los carteles y todo esto. Qué guay. Y sale John Malkovich haciendo de este tipo de profesor que... El tipo llega, ¿no? Llega un alumno a la casa y el tipo tiene toda la casa llena de cuadros en los que hay triángulos o círculos. Y dice: ¿qué te gusta, verdad? Fui el primero en pintar triángulos. Y es este tipo de profesor en plan de, esto no es así. Claro. ¿Qué cojones estás haciendo? Sí. Fíjate. Y yo lo he vivido, no yo mismo, porque los profes que tenían en el instituto era gente como bastante guay, ¿no? Que decían: abrid vuestras mentes, todo muy bien. Qué bien. Pero a través de colegas que hicieron la carrera de Bellas Artes, sí, o que abandonaron la carrera de Bellas Artes, veía mucho, es como una frustración que es un testigo. Yo te paso mi frustración a ti para que tú ya vivas con ella toda tu puta vida. Sí, sí, sí. Además, bueno, yo... aprendí, seguí mi línea y aprendí a utilizar el tiempo de la facultad a lo bestia para hacer algo, introspección, o sea, pintar de 1000 maneras diferentes. Yo hacía los cuadros que, si al año había que hacer 10 cuadros, yo te los hacía el primer trimestre, y luego el resto de horas me las pasaba investigando, haciendo mis rollos y tal.
Y siempre cuento una anécdota justamente para ilustrar esto que tú has comentado, de gente que frustrados que frustran, ¿no? Tuve en quinto de carrera un profesor de ilustración que, bueno, ha sido como 2 veces premio de Lazarillo, que es como el premio de ilustración nacional, y ha trabajado en editoriales muy importantes y demás. Y el tipo es medieval en muchos sentidos, y en uno de ellos es que como que escogía un pupilo, siempre un chico, por supuesto, nunca una chica. Sí, era muy de la vieja escuela, y cogía un pupilo que le parecía como que iba a poder desarrollar un poco su carrera y tener a alguien cerca, ¿no? Que también un apoyo. Me tocó a mí, y porque no se me dio mal ese año, y entonces cuando terminaba ese año yo ya me iba a Madrid a vivir, de Salamanca, y él vivía en Madrid, y me dijo, oye, si quieres algún día desarrollar algún trabajo editorial o algo, una idea que tengas, lo hablamos, lo vamos viendo, yo te ayudo y intentamos moverlo por alguna editorial. Y joder, A priori. hostia, o Claro. sea, ves el cielo y dices, ¿cómo? Entonces, obviamente, en cuanto llegué a Madrid, empecé a desarrollar una cosa que era muy bonita para mí, a mi modo de ver. Era una especie de mitología, pero con cosas modernas, con cosas actuales. Por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo de, hay una criatura oscura que vive bajo tierra y que cada vez es más y más grande y más grande y más grande, y que está creciendo. Y básicamente es el agujero que estamos dejando de sacar petróleo, ¿no? Desarrollar ese tipo de cosas. Bueno, pues yo cada jueves quedaba con este tipo, comíamos juntos, y le enseñaba lo que había hecho. Y esta semana, y siempre me decía, me lo echaba por tierra y me decía, dar una vuelta, hazlo de otra manera, busca otra manera de hacerlo y tal. Bueno, al principio entiendes que es parte del proceso. Está exigiendo Karate porque quiere Kid, que... exacto, todo esto, ¿no? Tercera, policera y... Toda esta mierda. Y yo soy muy trabajador y muy tal, entonces lo comprendí. Y después de un año, es como que habíamos dado la vuelta entera de la ilustración, y mi pareja de aquel momento me dijo, tío, ¿no te das cuenta de que te está mareando simplemente? No te está aportando nada. Has dado la vuelta entera al estilo y a las cosas como las querías plantear y no has conseguido nada. Y lo vi claro. A veces te hace falta que alguien te diga desde fuera, porque tú ves los árboles pero ni idea cómo es el bosque. Y entonces se lo dije, le dije, mira, yo creo que es que no vamos a ningún lado con esto. Ni a ti te estoy haciendo perder el tiempo, yo no estoy viendo nada. Y se enfadó mucho y me dijo, bueno, pues que sepas que con el trabajo que haces no vas a llegar a ningún sitio y no vas a publicar ni un libro en tu vida. Y a los 2 años saqué mi primer libro y se lo envié a casa, claro. Bueno, pero también yo creo que estas figuras, hay gente que te motiva por positividad. Positividad, sí. Pero por oposición también hay gente que te motiva, ¿no? Que el hecho de decir, no voy a hacer esto por callarte la boca, pero sí que a la vez que tú no veas algo que yo veo tan claro, Yeah. me hace tener más ganas. Quizás como lo que decías tú de con lo de la curvetería de plata, en plan de, yo no voy a negarte lo que tú dices. Yeah. Yo simplemente voy a hacer mi movida. Sí, a mí no me funciona. Vale. No me funciona. O sea, yo reconozco que el refuerzo negativo, o sea, o esa especie de tal, no me funciona. ¿El rollo whiplash? No, cero. Porque, bueno, he tenido siempre problemas muy grandes de autoestima, y a quien tiene problemas de autoestima, ese tipo de cosa lo que hace es destruirte y te anula. Entonces he aprendido que lo que necesito es refuerzo positivo en las cosas que van bien, y en las que no, pues no me digas nada. Intentaré ver yo cómo tiro. Uh-huh. Y más frustrante todavía, este señor escribió una guía de cómo convertirte en un ilustrador hoy en día. La ha sacado hace 2 o 3 años, y entre ellas decía que, por ejemplo, era incompatible tener familia y ser artista. O sea, que tienes que desligarte, decía, si tienes que desligarte de tu familia propia, de la que vienes, y obviamente no formar una familia, porque si no, no vas a tener ninguna posibilidad de desarrollar tu carrera. Y me pareció tan peligroso que tuve que poner toda esta historia, lo puse así como en Instagram, lo expliqué un poco y tal, y en una semana, si no me escribieron 50 personas diciendo, esta persona ha destruido mi carrera porque me estuvo mareando durante años. Es gente que necesita, pues, plebeyos, ¿no?, alrededor, y como gente que le mira hacia arriba, como adorándolo, y así es la gente que me encontré en la Facultad de Bellas Artes. Bueno, es que, a ver, no me gusta que exista esto, pero no me extraña porque uno de los mayores motores de creación es el ego propio, bueno, ¿no? Ahí está, eso es domar, es cabalgar ese ego. Exactamente, pero si tú no llegas a que ese ego te lleve a ti a hacer algo que sea aceptado por los demás, solo te queda, si esa es tu única pasión en la vida, solo te queda vivir a través de los otros. Exacto. Es muy jodido. Es muy cabrón. Es más triste bueno, a ver, es triste por toda la gente a la que le jode sus carreras, pero esa persona también es muy triste. Muy triste, mucho. O sea, a mí este señor y su figura y lo que representa me cabrea mucho, pero sobre todo me da mucha pena. Es como, tío, qué lástima.
Tal cual. Me recuerda también al típico profesor o profesora de instituto que la pilla con alguien y es en plan, pam, pam, y dices, pero no se puede defender esta persona ante Ya. ti, no es una amenaza para ti, ¿qué estás Y haciendo? estás en una posición de Claro, poder. O sea, ¿qué haces? Qué poco responsable eres. además con lo importante que es en esas edades, cómo te trata una persona que para ti es un referente, un adulto, una autoridad o lo que sea. Totalmente. Y es como peña que necesita de eso. Mm. Están bastante jodidos. Sí. Pues, no, pues qué pena, como tú dices. Exactamente. Sí. ¿Cómo empiezas a buscar y a desarrollar tu estilo? ¿Es algo que es una búsqueda o es un hallazgo? Es un vagar. Esto Ujú. siempre lo digo, queda como asquerosamente como de Paulo Coelho, pero es como que tú no encuentras el estilo te encuentra a ti. ¿no? Claro, Es sí. terrible y vomitivo, pero es un poco así. Yo Ujú. siempre lo explico, sobre todo porque cuando hago talleres, sobre todo con gente más joven y te vienen muy apurados, es que llevo 2, 3 meses, un año trabajando en mi estilo y no termino de conseguir algo propio y tal. Y yo les digo, yo tardé como 10 años en que me llegara un poco mi estilo o mi gramática o mi manera de hacer las cosas y se te quedan así como, ya no saben más qué decir. Digo, es que esto es una carrera de muy largo recorrido y los primeros años, el que tiene recursos, genial por él. Los que no tenemos recursos, tienes que trabajar de algo y al mismo tiempo seguir desarrollando esa carrera, que es lo que nos ha tocado a unos cuantos. Yo reconozco, y no lo digo sin, lo digo sin, esto lo decía también, se lo escuché en la entrevista que le hiciste a Ernesto Sevilla, que él empezaba copiando, Sí, si te acuerdas. primero calcando. Calcando, pues yo también calcaba y luego copiaba, sobre todo de niño, pero luego más adelante, básicamente lo que hacía era divertirme. O sea, yo siempre cuento que he jugado con una desventaja, y es que en un momento dado mi padre, por muchas circunstancias, tuvo que dejar su carrera como artista y dedicarse a algo más, ¿cómo decirlo?, más seguro en cuanto a economía y demás, porque yo empezaba a crecer y a lo mejor no había tanta seguridad como se necesitaba, y entonces se sacó las oposiciones y se puso como profesor de dibujo. Em, entonces, claro, yo de cuando era pequeño yo le veía como un artista, ¿no? Y lo sigue siendo, pero em, yo pensaba, joder, si mi padre, que es el mejor, no ha conseguido su carrera como artista, ¿yo qué voy a conseguir? Yo desde muy pronto me quité ese sueño o tampoco me rompió el corazón. Dije, bueno, pero veo que no me puedo dedicar a esto. Si él no ha podido, ¿cómo me voy a dedicar yo? Entonces siempre he vivido con la tranquilidad de no querer ser artista o no ganarme la vida como artista, quiero decir, porque yo sabía que siempre que iba a dibujar de algo, pintar, lo que sea, pero bueno, cuando estás en la carrera y haciendo el bachillerato artístico, dices, bueno, pues a un diseño gráfico, o ya veremos cómo lo gestionas, o yo qué profesor, algo así, ¿no? Que es como de las pocas salidas que tiene esto. Y entonces tenía cero prisa, cero apuro en conseguir mi carrera, mi estilo, mi voz, que se me vea. Y entonces, de hecho, después de Bellas Artes me hice una FP de grado superior de imagen, de técnico de imagen, de iluminación, porque me gustaba también mucho el cine y demás. Y mientras estaba estudiando eso, pues lo que hacía, porque siempre lo he necesitado, copiaba estilos. Me flipa el románico, pues me tiraba un año entero haciendo cosas rollo románico y tal. Ahora voy a hacer un rollo más Marvel que también me gusta. O sea, iba jugando, Ujú. jugando a lo que me gustaba. Y después de 10 años de jugar a lo que te gusta, se te quedan pozos. Y esos pozos, al final, porque dices, cuando estás haciendo lo del cómic, dices, hostia, pero ese recurso que aprendí de cuando hacía cosas tipo románico, me mola mucho para esto, lo voy a Ujú. mantener. Entonces vas como manteniendo cosas según vas pasando por los diferentes estados o estilos, y al final es un poco eso, se te queda como mezcla de mucho, completamente personal, completamente sincera, no forzado, porque es durante muchos años se te queda al final lo que te ha gustado, y al final como que lo juntas y te sale eso que es el estilo, yo lo llamo gramática porque me gusta, ¿no? Es como una cosa que puedes desarrollar, puedes cambiar, debes evolucionar. Total, además esto que me decías antes de que buscabas como este rollo de mitología con cuestiones más cotidianas, yo lo sigo viendo en tu curro. Sí, Mezclas muchas cosas de la cultura pop sí. con una forma de presentarlos que pudieran parecer como eso, más como el folclore de una O cultura. medieval o arcaico, sí, sí, Exactamente, sí. ¿no? Esto es, ¿cómo decirlo? Cuando tú te encuentras ahí y ves que eso empieza a funcionar, que aparece toda la explosión que ya sabemos, ¿no? Que has vivido, las marcas, las acciones, los murales gigantes, todo Sí. este rollo. No da miedo a ir cambiando, porque eso ya sabes que funciona. Mm. Sí, sí, sí que da miedo. Y em, a mí me tuvo que pasar una depresión.
O sea, claro, yo vengo de orígenes bastante pobres, bastante. Entonces nunca he contado con un respaldo. Ya les hubiera gustado a mis padres, pero me han ayudado, pero no hay una tranquilidad de, bueno, si no funciona X años, no te preocupes porque aquí podemos ayudar, ¿sabes? O mantener o lo que sea, no es posible. Entonces tienes como una mentalidad de pie en el precipicio todo el tiempo, y más en esta profesión que es como lo más inconstante del mundo. O sea, un mes puedes hacer 2.000 euros y 6 meses 2 euros. Es así Claro, de sí. terrible. Autónomos. Claro, sí, sí, Exacto, sí. exacto. Entonces, en cuanto empecé a hacer cosas, decía que sí a todo, por sistema, porque necesitaba ya no tanto ese dinero en concreto, que también, pero necesitaba que me vieran, porque tú no sabes quién va a ver ese trabajo por pequeño que sea, Ujú. que esa persona lo ha visto de refilón y dice, hostia, pues igual este chico me viene bien para hacer esto y tal, nunca sabes. Entonces desplegué como toda la energía posible, también la que tenía en aquel momento, no la que Ujú. tengo ahora, y, y a full. O sea, fue una subida muy bestia, lo reconozco, y empezar a viajar enseguida. También empecé a hacer mucho en el extranjero, más que aquí dentro. Entonces me vino muy bien esto, hacer mucho, y llegó un punto en el que sin yo saberlo ya estaba con depresión, eh, hasta que cambió drásticamente mi vida. Yo me había ido a vivir a Brighton con mi antigua pareja, y allí es como que se fue toda la mierda y me volví, o sea, se acabó todo, relación, etcétera, y me volví para España, y según llegué a los 3 meses, pues no me podía levantar de la cama, literal. Me tiré un mes con lo que llamaba mi terapeuta, ¿cómo lo llamaba? Fiebre psicológica. Bueno, básicamente pensaba en suicidarme. Sí, pero te venían Sí, pensamientos en plan de a la mierda. Ya sí. está, hasta aquí ha estado bien el viaje, hasta ya Sí, está, sí. fuera. Estaba en un estado que no comprendía lo que me pasaba. Yo además había sido siempre bastante, por varios motivos, había sido como muy cerrado, nunca había expresado demasiado mis sentimientos, mis emociones, cómo me encontraba. Entonces en ese momento es como, ¿qué mierda me pasa? Y había tardes que me estaba tan mal que, bueno, recuerdo que eran 7 pasos lo que tenía que dar de la cama hasta el balcón, en la calle Valencia, en Barcelona. O sea, Y pensabas, uno, dos, tres, pam. sí, sí, sí. Y hubo 3 tardes, las recuerdo, las tengo muy grabadas, en las que dije, lo voy a hacer. No lo hice, evidentemente, ¿Y aquí qué te estamos. paraba? No lo sé, no lo recuerdo en ese momento. Pues yo creo que al final hay una especie de optimismo que subyace ahí, o una energía que dices, tranqui, ¿no? Ya se arreglará. Mi pareja actual, María, que me ayudó muchísimo y me soportó muchísimo, me dijo el tema de, oye, ¿y un psicólogo, un terapeuta para todo esto? Una Porque ayudita, yo no porque soy claro. capaz de ayudarte con esto. Y demasiado que hizo aguantando todo aquello. Y bueno, empecé en terapia, estuve como 10 meses de terapia. A mediados de la terapia estuve a punto de meterme con pastillas, ¿cómo se llama? Psiquiatría. En psiquiatría, porque no mejoraba mucho la cosa, pero bueno, hice muy bien los deberes, y cuando terminé todo ese proceso me di cuenta que había estado los últimos 3 4 años, bueno, le conté a mi terapeuta el ritmo, y dice, lo que no sé es cómo has sobrevivido. Eh, no lo entiendo. ¿Me lo puedes definir ese ritmo para ver si lo Bueno, entendemos? básicamente en un día normal yo trabajaba de 8 de la mañana a 12 de la noche. Vale. eh, de lunes a domingos, y luego a eso, en Madrid empecé como a moverme y demás. Entonces también había eventos a los que ir, ya no solo para trabajar, sino porque te invitaban, porque estabas en esa escena, y entonces ibas y también te gustaba. Afortunadamente nunca me metí en ninguna adicción, lo cual es muy bueno. Es una cosa que Ujú. también me dijo mi terapeuta, dice, no entiendo cómo no te metiste en ninguna adicción. Claro, claro. Bueno, básicamente es porque en la adolescencia, luego hablamos de eso si Vale, vale. quieres, sí estuve en una situación mucho más jodida y complicada. Y, y bueno, pues, y luego viajar, hubo un momento en el que empecé a viajar, luego me di cuenta, para huir de la vida que tenía sin darme cuenta, y viajaba constantemente. O sea, en 6 meses en un año podía viajar 15 20 25 veces, pero viajes pues, a Estados Unidos o Ujú, a ujú. Rusia también hacía, a México mucho, no parar. De eso de qué te pasa de despertarte y decir, ¿dónde mierda estoy? Una vez me pasó esto, una vez, y me asusté un montón, porque además venía de Querétaro, en México, estaban Sí. a 40 grados, llegué a Ottawa, estábamos a -28 grados. Sí, sí, fue como ya como el finale de todo, el Big Boss. Y me desperté y dije, y vi los techos nevados y digo, ¿qué? ¿Cómo?
No entendía nada, digo, pero he vuelto a Madrid, pues no entendía absolutamente nada, tío. No sabía si vivía en Madrid o vivía en Inglaterra, de dónde venía. O sea, fue como un... Vivías ya Sí, directamente, o sea, tuve 5 minutos de decir, mierda, voy estoy a en meterme... Brighton otra vez, Sí, voy a meterme en la cama porque no entiendo nada. Y me asusté, pero no lo suficiente por lo visto porque no paré. Joder. Sí, sí. Y entonces, en esto, claro, yo lo que veo es que la terapia, no sé, en el momento en que tú empezaste a hacer, ¿cuál era la concepción general del tratamiento psicológico? Porque ahora yo veo que empieza a haber bastante aceptación Sí, social, se habla un montón, sí. estamos todo el mundo hablando en muchísimos medios sobre la importancia de la Mm, sanidad mental, de la salud mental. Y a la vez la gente sigue enviando mensajes de hate por internet a muerte, que es en plan de no ayudas, ya, vale, no. perfecto. Pero en aquel entonces era la misma visión, era similar, era diferente la visión de terapia tuya propia, ¿eh? Y de tu entorno. No ha sido hace tanto, ha sido hace unos 6 años. Vale. Se ha empezado a hablar más fuertemente un poquito más adelante, pero en ese momento ya estaba, o sea, bueno, yo desde luego empecé a incluirlo en mi trabajo desde el minuto uno que empecé a comprender todo lo que había hecho, todo lo que me había pasado. Obviamente la terapia de choque fue no trabajar durante los primeros 3 meses, no hacer absolutamente nada, y fue cuando me di cuenta que en los últimos años había estado directamente haciendo salchichas en una máquina de salchichas todo el tiempo, hablando de cuando esto que me preguntabas, venía a esto, ¿no? De Ujú. que si no, en un momento dado no te da miedo cambiar, ¿no? El estilo, la manera de trabajar Total. para perder el trabajo y tu línea económica, de vida, etcétera. Y sin querer, pues me había imbuido en esa máquina de hacer salchichas para no perder nada, para no cagarla, para que no cambiara nada y mantenerme. Y todo es por haber sido puto pobre, para no perder dinero, para no quedarte sin dinero y no quedarte en bragas en un sitio. Es que esto es algo muy. Yo también lo noto en mí, porque vengo quizás no de un nivel del que tú hablas, de que te escondieran la cubertería de plata y todo el rollo, ¿no? Pero sí que de barrio muy humilde, de padres con trabajos bastante sencillos para Sí. poder llegar a fin de mes, ¿no? Y jodiendas a veces para llegar a fin de mes. Y esto, cuando lo veo con amigos que han tenido una vida quizás un poco más cómoda al principio y luego pues sus trabajos les han permitido desarrollarse muy rápido con mucha pasta, Ujú. y te decían, es que sigues pensando con mentalidad de pobre. Mm. Y yo me lo veía como un insulto, tío, pero tiene un punto de verdad de que cuando tú has vivido durante mucho tiempo con muy poco dinero, sin saber cómo voy a pagar el mes, Sí. comiendo arroz 2 semanas, hay algo en ti que te dice, esto, aprovecha esto, Sí. o no pierdas algo. O, ¿sabes? Enseguida das un valor y una urgencia a las cosas que otra gente no la ve Sí. y que puede acabar un poco contigo, y sobre todo Total. con tu Con tu cabeza. cabeza, sí, sí. Y que más en un trabajo creativo te anula y sobre todo te corta unas alas que necesitas, ¿sabes? Sacar de vez en cuando y que por no querer cagarle y no perder el trabajo, no haces evolucionar tu trabajo. Hasta que, bueno, pues como ya he visto que hay unas putadas mayores en la vida que perder el trabajo, Y claro, le pierdes un poco de miedo a eso y dices, mira, a la mierda, voy a hacer menos y mejor. pero Y me fue muy bien. ¿cómo es el inicio de esta? O sea, porque esto es del rollo, ¿cómo decirlo? Siempre nos imaginamos a veces el éxito como algo abrumador que llega y te tapa, ¿no? Ya. Pero creo que eso también es la forma en la que veíamos los tsunamis en Armageddon, ¿no? Sí, O en el día de mañana, o como se llamara la peli. sí. Pero luego tú ves el tsunami real que pasa en Japón y ves que entra un poquito de agua, entra un poquito más de agua, entra un poquito de agua, ¡pum! Coches Uf, flotando, venga, casas a la mierda, ¿no? sí. Es un poco así el empezar a tener un éxito dentro de este mundo. ¿Empieza a ser progresivo y cuando te das cuenta ya estás dentro? ¿O hubo un momento de ¡pum! ¡Hostias! De repente. Esto puede sonar muy, muy horripilante. No me considero una persona exitosa, como lo entiende la gente de éxito, que te ven como... Para mí es un éxito ganarme la vida día a día con lo que hago, Vale. eso, pero creo que es el éxito del que tú hablas quizá un poco cómo percibe la gente desde fuera, ¿no? Y el hecho de que Vamos estás a ahí. llamarlo así, repercusión mediática, Vale, llamémoslo de esta forma, ¿no? Eso vale. puede ser éxito o no éxito, pero es el éxito que Sí, se percibe a nivel social, sí, ¿no? sí, sí. Que muy poca gente, aunque no sepa tu nombre, Ya, no ha visto algo ya. tuyo. Sí, sí. Tanto sea en una campaña, como sea por la calle en algún lugar, como sea en el Instagram de alguien que se ha hecho una foto con Ya, esto, el formar parte un poco del imaginario popular colectivo, ¿no? ya. Esta cosa.
Yo creo que en mi caso fue un poco más rápido de lo normal. Y de lo que me hubiera gustado ahora. En aquel momento me alegré mucho Claro. y todo fue porque en realidad el primer gran trabajo que tuve fue para justamente el Circo del Sol, que es, bueno, hace, pues yo creo que en el 2011 me parece o así. Que era este mural del que hablabas. No, Ah, otra cosa anterior, que es, bueno, el Circo del Sol tenía como una agencia, ese señor, el Guy Laliberté este, tiene mucho dinero. Entonces quiso destinar un dinero a una agencia que se inventó, que se llamaba Safe Walls, que era como para generar arte alrededor del Circo del Sol, lo cual está muy bien. ujú. Y bueno, pues contactaron conmigo porque el circo iba a hacer como una gira con sus grandes éxitos, iban a hacer al mismo tiempo una exposición universal que iba cambiando, o sea, que iba viajando con el circo. Y entonces se iban a escoger artistas de cada una de esas paradas para rehacer o reversionar un cartel de ese espectáculo y tal. Bueno, pues yo fui uno de los elegidos. Siempre cuento lo mismo. Yo en ese momento estaba vendiendo dibujos a 20 euros y haciendo carteles de grupos de amigos míos de Malasaña que tocaban o camisetas por nada. Pero que era como se empieza. Hay que Ujú. empezar así. Y en un momento dado recibo un día un mail y, oye, mira, somos el Circo del Sol, hemos visto tu trabajo y vemos que era para un trabajo de $6.500 en aquel momento. Y yo venía a Claro. hacer dibujos a Por 20 20 euros. dijiste, Claro, ¿what? entonces, bueno, yo básicamente les contesté pensando que eran amigos míos que me habían tomado el pelo. Ya os vale, hijos de puta, ¿En porque serio? sí, sí, yo me gano el dinero de esta manera, no juguéis conmigo porque tal. Además fue una época en la que estaba haciendo muchas cosas relacionadas por mi cuenta con el circo. ¿Has visto Carnivale? La Sí, serie, bueno, pues ajá, ese rollo, perfecto. de circo Vale. ambulante, de Dust Bowl, esa época, siempre me ha gustado mucho Freaks, me ha interesado mucho por otros mensajes subyacentes ahí, de Ujú. familia, de gente repudiada y demás. Y bueno, pues hacía muchos dibujos y mucho arte relacionado con aquello, y claro, a los del circo les encajó. Obviamente lo verían por los tags que ya existían en aquella época en mi blog, Ujú. y bueno, les dije, mira, yo estaba convencido que eran amigos míos, digo, oye, no sea la mierda, que bien lo habéis hecho con el dominio y todo el No, Circo del no, muy Sol, bien, pero tal. muy logradito, Muy ¿eh? bien. Y a la semana o así me volvieron a escribir, ya existía Google Translator, y me vuelve a escribir el que hoy en día es mi mejor amigo y mi manager, que es André, que está en Montreal, y me dice, mira, es que creo que no has entendido bien, es que realmente estamos muy interesados en que trabajes con nosotros y tal. Entonces, bueno, ya me lo creí un poco. Y claro, si tu trabajo, si de estar vendiendo dibujos a 20 euros, lo siguiente es hacer un cartel de 6.500, cartel que haces en una semana, para el Circo del Sol, con lo que eso supone, que es lanzamiento internacional, te conoce gente de todo el mundo, te conoce una empresa que tiene mucho dinero y puede volver a invertir en ti, te dan un trabajo que te da para vivir medio año prácticamente, pues, pues para mí sí fue como una subida muy grande desde el primer momento. Siempre cuento que es verdad que yo supe aprovechar muy bien. En aquel momento yo trabajaba en una agencia de publicidad, o sea, no me Ujú. ganaba la vida haciendo dibujos, evidentemente, y lo odiaba a muerte, odiaba lo de la publicidad mucho, Ajá. pero era la manera de ganarme la vida. Y lo dejé. Me acuerdo que lo dejé el día oficial de cuando empezó la crisis del 2008. Bueno, pues lo dejé en aquel momento sin saber, o sea, bueno, pues Claro, nada. claro, claro. No, no era por en plan de, pues lo dejo por esto, no, sino que coincidió. Sí, coincidió. Y es verdad que supe usar muy bien ese tiempo y ese proyecto para el Circo del Sol, porque sabía que en ese momento, a partir de ahí a los pocos siguientes meses, un mayor número de gente iba a ver mi trabajo. En aquel momento tenía un blog, era la manera un poco de ver el trabajo que tenías y tal, porque Instagram todavía no estaba demasiado desarrollado, o no existía, no me acuerdo. No, no existía porque si no lo estaría usando. Y entonces desarrollé un mogollón de trabajo, tenía como 400 obras allí colgadas y tal, y me parecía bueno porque, claro, cada persona que conociera mi trabajo a través de este proyecto, fuera a mi blog, lo viera, em, no iban a ver que no era una casualidad, o sea, que hay un trabajo Ujú, previo, ujú. consistente, sólido de una persona que es artista. Y entonces sí que de alguna manera se nota cuando haces algo en el extranjero, sobre todo al principio, empiezas a subir, vas, y fue como, no frenético, pero porque además yo lo disfruté un montón, Ujú. pero sí fue, no paré, como ya te he dicho antes, no paré. En esto, además, has dicho antes, has mencionado la figura de tu manager, que es tu Sí. colega y tal. Y ¿cómo de importante es esto? Porque yo creo que dentro del mundo artístico hay un gran hándicap general que es que como el dinero es algo malo y el capitalismo te quiere matar, entonces mi arte está por encima de eso, entonces se ponen, ¿no? A veces hay estos romanticismos que, pues que hay gente con muchísimo talento y con muchísimas cosas que contar, que ese discurso
hace que sean menos accesibles para más gente porque no pueden, porque tienen que acabar haciendo otra cosa porque Claro, no pueden vivir de eso, ¿no? claro. No sé si tú has llegado a ir aprendiendo sobre ti como producto o sobre Sí. cómo esto y qué cambio ha significado eso. Bueno, yo me siento muy bien de de mi aprendizaje en esto y cómo lo he desarrollado, sobre todo porque no me he sentido que me haya vendido en ningún momento. O sea, ha habido veces que he hecho cosas que igual me las podía haber ahorrado, pero hay que comer una vez más y mentalidad de pobre, ¿sabes? Entonces como, ok, fuck it, hazlo. Sácale el brillo de alguna manera, siéntete feliz después de lo que hayas hecho, aunque en un principio no te guste. Eso lo aprendí sobre todo para cuando trabajaba en publicidad. Al principio hacía cosas muy grises y muy feas para publicidad porque no estaba de acuerdo con eso, porque sigues teniendo esa cosa como de artista, ¿no? Y al final, bueno, me la he quitado en medio, pero mi herramienta en aquel momento era pensar, mira, haz que este trabajo que a priori es lo peor del mes sea al final el mejor del mes. Brilla de alguna manera. Ujú. Y entonces, eso fue como el leitmotiv principal, sobre todo porque era afrontar un trabajo que a priori no quería afrontar, que era el publicidad y demás, ya como artista, pero bueno, publicidad al final es vender un coche, un colchón o un café. Claro. Y, y luego, lo único que aprendí que me vino muy bien en esos 2 3 años de agencia de publicidad en la que estuve, saber tratar con el cliente. Ser formal, ser serio, llegar a tiempo, entender que tu trabajo no es la obra final, tu trabajo es una herramienta más para vender el producto, tenlo en cuenta. Cuando haces tu libro, tu exposición, tu trabajo es la obra final y entonces sácate la vulva o el pene o lo que quieras y haz lo que te dé la gana. Pero cuando es un trabajo para una marca y lo has aceptado, hay unas normas de juego. ¿Que no quieres jugar a ese juego? Genial, yo no me lo puedo permitir. Entonces voy a jugar y voy a hacerlo de la mejor manera. Y me siento muy orgulloso de cómo lo hago porque de hecho siempre tengo muy buen feedback de los clientes. De hecho, me suelen llamar a veces otra vez porque han tenido una buena experiencia. O sea que, bueno, dentro de lo que cabe no me considero alguien vendido, sino porque además tengo la suerte de que eh, al principio sí que perdí trabajos porque me pedían hacer algo de una manera que yo no sabía hacerla o que iba a tardar mucho más o que no era mi manera de hacer las cosas. O sea, si me vienes a pedirme un trabajo de hiperrealismo, te lo puedo hacer porque en la facultad me enseñaron, pero es que te lo voy a hacer peor que esta persona, te va a tardar el triple, no es lo que quieres. Claro. O sea, vamos a perder tiempo todos y dinero, seguramente Claro. vosotros. Entonces, al principio sí que perdí trabajos por aquello, pero no era una cosa de orgullo, era una cosa de decir, si dentro de un X tiempo y ya hasta el final quiero vivir de mi estilo, o sea, hacer las cosas como yo quiero hacerlas, ahora al principio tienes que hacer una purga. Y es cuando peor te viene hacer la purga, porque es cuando no tienes dinero y cuando no te va bien. Pero aposté por ello y me considero muy afortunado en el sentido de que siempre que me llaman es para hacer lo que hace Ricardo Cábolo. Y eso a mí me da mucha tranquilidad porque es genial, lo entendéis, yo voy a entender lo vuestro y vamos a llegar a un punto exacto, guay para los dos. Totalmente, tío. Dentro de todo esto, has sacado varios libros de los que podemos estar hablando un rato, pero bueno, tú tienes luego que hacer una cosa, vamos a concretar, pero hay uno del Sí. que quería hablar porque además para mí creo que va ligado, o puede ser que no, a lo que me contabas antes, a esta infancia y tal, ¿no? Que es cuando hiciste el romance de Lorca, ¿no? El Sí. romance gitano. Eh, Esto es te lo proponen, sale de ti. ¿Cómo sale este libro? Porque creo que además dentro de los libros que yo he visto tuyos, no sé, como que hay algo ahí que es traer algo clásico, acercarlo a un público más joven. Sí. Hay como muchas cosas en ese libro y no Mm. sé, me apetecía hablar Sí, nunca se me hubiera ocurrido de motu propio hacer ese libro, porque admiro mucho a Lorca, me encanta, me gusta como lector y me gusta incluso como artista Siempre tengo el poemario completo, lo tengo en la mesa del estudio, porque hay veces que me desbloquea, o me da una imagen, o me da un algo que digo, ostras, a lo mejor no es justo lo que él dice, pero me abre una ventanita. No sé, me entiendo muy bien con Lorca sin que él lo sepa, el pobre. Me entiendo muy bien y me toca muchos filamentos que me interesan. Entonces, sinceramente, nunca me hubiera propuesto, bueno, voy a ilustrar aquí algo de Lorca. No, es mi editor Javier, que bueno, después de 10 años creo que estamos trabajando juntos, es amigo también y es un lorquista y lorcólogo y lorcante máximo y entonces él me lo dijo, dice, oye, cuando él se enteró que a mí también me gustaba mucho Lorca, dice, oye, ¿y hacer esto? Y claro, si te lo proponen, tampoco voy a decir que no, porque es una maravilla. Y bueno, justamente lo que estábamos hablando al principio,
hay un nexo, hay un interés muy común. Lorca estaba muy interesado en el mundo gitano, ¿no? Le interesaba mucho en muchos aspectos y yo he vivido en ese mundo gitano, porque como he comentado, mi madre se casó con un hombre de etnia gitana y pues desde mis 3 años hasta mis 13 que me cambié de ciudad, he convivido con gitanos de lunes a viernes todos los días de mi infancia y he visto mucha miseria. Estamos hablando de un barrio, de estos barrios completamente abandonados, en el que hay mucho yonki, en el que, o sea, no quiero jugar al tópico, pero esa era la situación en De aquel momento, poblado, tal. exacto, sí, sí, y que zonas sin asfaltar, en fin, también tengo muchos capítulos muy bonitos, pero siempre cuento que he tenido como mucha suerte porque yo un lunes o un martes estaba en aquella realidad y un viernes, sábado y domingo estaba en el estudio de un artista que era mi padre. Entonces estaba viendo desde muy pequeño dos caminos muy diferentes y ya no es por lo que le sacas a cada uno, sino darte cuenta de esa visión de cómo es la sociedad, ¿no? Siempre digo sociedad A, sociedad B, cómo no nos gusta mirar a la B, porque se supone que el éxito está en la A y todo lo que no es éxito nos lleva al fango y no nos gusta. Entonces, Ujú. le presto mucha atención a todo esto y en concreto al mundo gitano porque es algo con lo que he vivido desde muy pequeño y el flamenco lo tengo siempre muy presente. En fin, es como algo. Entonces, obviamente, si me ofrecen ilustrar el romancero gitano, por muchas razones, pues se te hace la boca agua. Y lo que pasa es que me acojoné, porque, claro, qué imágenes, qué arte, qué visual le pones a Lorca, Claro, siendo ¿no? alguien que admira a Lorca. Entonces, bueno, se me planteé la cosa de hacer el mejor libro que pudiera y que hubiera hecho hasta ahora, que lo pienso, que es el mejor libro que he hecho hasta ahora, que es hacer lo que mejor sé hacer, que es pintar. Entonces, pintar el libro completo. Quien vea el libro se dará cuenta que son todo cuadros a doble página en el que donde toca texto he colocado el texto, pero son todo cuadros y cuadros y cuadros. Esta cosa infantil de cuanto más mejor, pues un poco, pero con gusto y con sabiendo moverte dentro de la dinámica del libro. ¿Aprendiste algo hoy con ese libro? Aprendí una nueva manera de trabajar, libros, sobre todo. Hacer libros es una de las cosas que más me gustan desde siempre. O sea, para mí, cuando estaba en la facultad, conseguir hacer un libro era como uno de los máximos como ilustrador, como artista, es como uno de los topes. Siempre me ha gustado mucho el mundo de los libros. Hacer uno es como, es como una muy buena mierda, la verdad. Y entonces había hecho libros planteados de una manera diferente uno y otro, pero esta especie de carrusel que no para, que no frena, que no hay sangrado en las páginas, que el arte, que la pintura llega hasta el final, eh, lo disfruté tanto que de hecho el nuevo es así o sea, voy a ir así como un derroche, un túnel. Luego hablemos de eso porque estamos hablando, me has hecho ahí un pequeño... Va a ir de esto y además es que cuando sabía que te iba a entrevistar, digo, yo con esta persona, porque lo he hecho con varias personas, lo he intentado, a veces más, a veces menos, pero Los Simpson para mí es algo que a mí me ha marcado la vida, no solamente como algo de entretenimiento, sino como filosofía vital. Para mí también. Es así, ¿no? Ujú. Y también te oí cuando fuiste al Faro, que una pinceladita de esto, ¿no? Sí. Entonces, el libro se llama, recuérdame, Amarillo. Amarillo, y Sí. es Los Simpson es el foco total Sí, o del sea, libro. quería dibujar sobre los Simpson, pero no sabía exactamente qué hacer y no quería hacer el típico libro de curiosidades y qué no conoces de esto o no sé, no quería hacer eso, ¿no? O simplemente que Sí, fuera. tipo de 10 cosas que no sabías Sí, ya está de... hecho además, ok, lo respeto, pero no era lo que Sí, yo sí, quería sí. hacer. Quería como más contar mi experiencia con los Simpson. Ujú. Y esto a los que le gustan los Simpson lo entendemos muy bien. Los Simpson son ya una gramática. O sea, Total. tú puedes, si te enseño a Lisa en el campamento militar con la radio en la cama y ya sola a oscuras, ya sabes de qué estamos hablando, qué sentimiento, qué emoción hay ahí. O cuando Homer se hace el cartelito de no dejes de trabajar y se pone sus fotitos de Maggie, hazlo por ella, sabes qué hay en el corazón de esa persona. O sea, quería hacer un recorrido, suena un poco manido, pero así baboso, pero es un poco eso, es como una especie de recorrido a través de las emociones y los sentimientos humanos utilizando a los Simpson. Y Ujú. el libro, ya lo verás, no tiene texto, no tiene números de páginas, es como un tripi. Porque en cada doble puede haber 2, 3 escenas cruzadas juntas con elementos aparte, o sea, es como muy
es muy psicodélico y es muy lisérgico el libro, pero al mismo tiempo es como un recorrido por emociones, básicamente, que es una cosa que desbloqueé después de la terapia. Como he dicho antes, no tenía muy bloqueado el tema de las emociones, que siendo artista manda cojones, y aprendí a desbloquearlo, y esto es un ejercicio de a por las emociones. Es que ahora que has dicho, volvemos a esto, pero me ha hecho lo de decirlo del trippy. En esto, muchos de tus trabajos tienen este punto lisérgico y este punto tal. ¿Tú has tenido experiencias lisérgicas y con tal que te han llevado incluso a encontrar o a ver ciertas cosas que has podido usar? No realmente. Esto es más una cosa esta cosa tan lisérgica. O sea, yo he tenido experiencias de ese tipo, pero fue con de los 16 a los 20 probé un poco de casi todo una vez. La que más me gustó fue la del peyote, porque vi a Homer cuando habla con el coyote en la pirámide. Estaba en esa escena allí dentro. Hola, Homer, ¿encontraste tu alma gemela? Que era Johnny Cash, la voz original del coyote. Ah, sí, no sabía esto. Sí. Pues, o sea, no le saco, porque a mí las drogas no me interesan, sinceramente. De hecho, quería probarlas. Realmente probarlas, o sea, no quería divertirme no, quería probar... Ver lo que es. Sí, qué pasa con el éxtasis, qué pasa con un porro, qué pasa con la coca, qué pasa... Incluso una vez, eso fue involuntario, me dieron un porro de hachís en el que había heroína en Turquía y lo pasé muy mal, claro. Muy mal, pero ok, sobreviví a aquello y no me interesa, y de hecho no le he sacado demasiado provecho. El único provecho que le he sacado es, ok, estoy en paz con eso, no tengo ese remordimiento de tenía que haber probado cosas, no. Lo de esta cosa tan psicodélica y lisérgica me viene por el entretenimiento única y exclusivamente, porque yo era un niño que no tenía consolas hasta que conseguí una Game Boy ya muy adelante, y me entretenía mucho viendo libros de ilustraciones de Dragonlance, de Dungeons and Dragons, de todo ese mundo. Me interesaba mucho, ¿no? El mundo fantasía medieval y demás, y esas ilustraciones siempre tenían mucho detalle. Y me encantaba poder gastar una hora entera delante de esas ilustraciones desgranando todos los detalles y demás. Siempre me ha gustado mucho eso. Y entonces es un mecanismo que tenía también para crear. O sea, como me quiero entretener haciéndolo y al mismo tiempo entretendré al espectador. Claro, retomo lo de los Simpsons, porque no nos vamos a ir de ahí. Ya han aparecido, ya he visto varios de tus trabajos en los que aparecen personajes de los Simpsons. Lisa un montón, Bart también aparece bastante. Cuando eso forma parte de ti, luego también la otra que me gustó es que cuando te hicieron la entrevista en El Faro, usaste ¿cómo se llama? Armin Tanzarian, que es el real Seymour Skinner, es el nombre real. Que luego me di cuenta, es que te lo juro que escuchando esto dije, pero si Mad Men se ha copiado de esto. Sí. ¿No? Sí. No es como exactamente. Y un montón de más gente, seguro, en muchas pelis y tal. Es muy difícil que alguien nos haya copiado de alguna cosita en premisas, ¿no? Claro. Igual que los Simpsons también se copiaban y hacían capítulos que eran directamente Tarantino o directamente pues El Cabo del Miedo o todo esto, ¿no? Cuando algo aparece así de esa forma, que forma parte de la cultura popular, pero de una forma en la que ya no sabes si solo está reflejando o si ya está creando algo. Y aparece un tipo de humor que está creando mentes muy pequeñas que entienden ese humor. Cuando te encuentras con alguien que no tiene ni puta idea y no ha crecido con los Simpsons, ¿no hay un poquito de como de espacio entre el coche y el andén? Un poco. ¿No es? Sí, y es verdad. No lo había pensado, pero es verdad. Es como un... Sí, o sea, exactamente no sé cómo explicarlo, pero sí notas como un gap, como una ausencia como de 3 o 4 pines de la conexión que no van, ¿no? Que no funcionan. Sí, que no es malo, ¿eh? O sea que... No, simplemente sabes que hay... Esto, porque no sé si te pasa a ti, pero me imagino que si has crecido con esto, que es en plan... Claro, esto es como cuando Homer no sé qué, ¿no? Y es en plan, no tengo esa referencia. Sí, vale. Y muchas veces me quedo sin explicarlo. Claro, vale, no te lo puedo explicar de otra manera. Sí. Porque esto define eso. Sí, y sé que esto da mucha rabia a mucha gente. O sea, estamos dando mucha rabia ahora mismo. Ahora mucha gente Ricardo. Ya están los boomers con los Simpsons. Los Ricardos con los Simpsons. Pero es así. O sea, lo siento. Ya no solo que el producto en sí sea el que es, sino que llegó en nuestro momento. No sé qué edad tienes tú. 32. Bueno, vale, yo tengo 39, pero más o menos se ha llegado dentro de la misma década. Sí. Yo es que empecé a verlos en cuanto llegaron, que tenía que jugar porque las ponían muy tarde, en la 2, en la primera temporada, como a las 9:30, y pues yo era como muy pequeño para esa hora, y tenía que jugar 2 putas partidas de ajedrez con mi padre si quería ver los Simpson. Y las jugaba.
y lo detesto, el ajedrez, no me gusta, me aburre, pero las jugaba para verlas. Para poder... Sí, pero es verdad que ya no es solo que el producto sea muy bueno, sino que es que alguien ha crecido con eso. Es como, joder, es como la gente cuando va a un colegio religioso. Luego te puedes desligar de eso, pero tienes en la placa madre, en la placa base, tienes ciertos pines que funcionan con eso. Pues nosotros tenemos esos pines. Es que te imaginas que tú le dices a alguien, claro, esto es como cuando Homer tal, y él te dice, como cuando ¿Quién? Isaac fue a la montaña. Y dices, bueno, A que te da rabia. Es un poco, pues esa es la rabia que damos nosotros. puede ser eso. No pasa nada. Los 4 ojos. Sí. ¿De dónde viene esto? Bueno, es una historia bonita y no está porque sí. O sea, visualmente sé que funciona muy bien, es potente y es como ras, ¿no? Te llama. Pero es una historia bonita. Es mi padrastro, el gitano, se llamaba Antonio. Se llamaba porque murió cuando yo tenía 13 años, en el peor momento de mi vida por otros motivos familiares. Yo además estaba en otro sitio de España y demás. Lo mataron en un accidente de coche. Ostras. Sí. Y teníais, ¿sabéis? Unidos, teníais cierto... Estábamos súper unidos. No hablábamos mucho entre nosotros, pero nos entendíamos muy bien. Él también era muy cauto, porque él era padrastro, era muy cauto. Mi padre con él tenía muy buena... O sea, mis padres tuvieron muy buena relación siempre, incluso separados. De hecho, se separaron para seguir teniendo buena relación. Y mi padre y mi padrastro tenían muy buen entendimiento, no había ningún problema, pero él era muy cauto. Y bueno, pues cuando yo tenía, yo qué sé, 6, 7, 8 años, con esa insolencia de esa edad, descubrí bueno, yo por las mañanas me levantaba muy temprano para ver la tele y veía unos cuadernos con palabras mal escritas y con unos números y tal. Y un día le pregunté a mi madre, ¿esto qué es? No entiendo nada. Dice, bueno, es que Antonio no sabe ni leer ni escribir ni hacer cuentas. Era una época, todavía en los 80, en la que muchos gitanos, por sus circunstancias vitales, eran analfabetos. Claro. Y Antonio lo era. Y entonces yo me quedé rotísimo. Digo, ¿cómo que no sabe leer ni escribir? ¿Qué es esto? Y entonces, pues, decía, con la insolencia de esos años, yo fui un día y le dije, vamos a ver, tú, ¿cómo sabes tantas cosas si no sabes ni leer ni escribir? Porque es una persona que era muy sabia, sabía mucho. Son de estas personas que le notas como que han vivido 7 vidas. Era una persona muy profunda, aun siendo muy silente. Y entonces me dice, mira, yo es que sé muchas cosas porque he visto muchas cosas. Él, por lo visto, desde que era muy pequeñito, iba de pueblo en pueblo en España vendiendo burros con su padre. Dice, y al final, cuanto más viajas, más ves, más sabes. Y esto me causó mucho impacto y me pareció muy bonito. No poético en ese momento porque no tienes ese pensamiento, pero luego más adelante me pareció muy poético. Y entonces, básicamente, los 4 ojos es un mimo que le hago a mis personajes. Te doy 4 ojos para que veas más y seas, no sé si más inteligente o no, más sabio, pero desde luego alguien más especial. O sea, quiero que mis personajes tengan mi amor y mi cariño porque son parte de mí. Entonces te doy otro par de ojos más para que puedas ver más cosas y absorberlas. Y a la hora de elegir los personajes que forman, porque claro, mezclas diferentes figuras de la cultura pop juntas en configuraciones cada vez diferentes. Algunos coinciden, algunos simplemente te quedas con uno y aparecen otras cosas. Sí. Para buscar esas configuraciones, ¿qué es? Es como la emoción que te transmite cada uno, los usas también como colores de alguna forma o como intenciones o como la gramática esta que tú llamabas, ¿no? Como, ¿qué hace que configures una pieza con unos o con otros? Son tripas, es instinto de alguna manera. Esto es una cosa que también pasa con el color, porque quien vea mi trabajo verá que hay como una presencia fuerte del color. No premedito absolutamente nada, honestamente. Pongo el primer color y según me dice el instinto, he leído que siempre me ha gustado mucho los griegos. Ya los griegos entendían este cerebro que dicen que hay en el estómago. Dicen que tenemos un segundo cerebro, que es el del instinto, justamente, ¿no? Y el del el inconsciente, el que no sabes por qué, pero te dice que tienes que ir por ahí o tienes que hacer esto. Y yo le hago mucho caso. Y trato de escucharle mucho, entre otras cosas porque soy vago. Y como soy vago, no me apetece como racionalizar y encontrarle un porqué a esto. No, qué pereza. Que salga de aquí, lo que sea, y si funciona, funciona, y si no, ya haré otro. Y va un poco por ese lado. A veces genero conexiones, como tú dices, sin entender muy bien por qué, pero algo sale de dentro. También funciona, esos dados salen números pero que tú has creado esos números ya. Tú has leído X libros, has visto estas películas, estas series, has visto estas cosas. Al final el universo tu universo te devuelve lo que has querido guardar. Entonces, todo lo que sale es bienvenido. Pero más allá de eso no hay... Luego hay una narración muchas veces en lo que yo cuento, pero esas conexiones atienden muchas veces a instinto, a tripas.
Hay una cosa que también te quería preguntar, porque, y más ahora después de que me has dicho lo de que tuviste estas rachas en las que currabas de 8 de la Sí. mañana a 12 de la noche, que una vez que te desligas de eso, eh, ¿cómo se transforma tu trabajo? O sea, si tú te pones un horario o trabajas cuando te viene la inspiración o intentas limitarlo a ciertas horas, ¿cómo lo haces? Tengo un hijo. Y cuando tienes un hijo, tienes X horas al día, las de sus horas en el colegio para trabajar. Ya cuando hacía las cosas bien, trabajaba bastantes horas. Pues antes de que naciera, va a hacer ahora 4 años, antes de que naciera, fácilmente podíamos trabajar, porque mi pareja también es artista, podíamos tirarnos en el estudio 12 horas y tan a Ujú. gusto y disfrutando. Es que la desventaja y ventaja de esto es que nos encanta nuestro trabajo, me flipa, entonces podría estar muchas horas. Luego entendí que los fines de semana es mejor no trabajar, por las noches es mejor ni siquiera mirar el mail, estas cosas, ¿no?, de la vida. Pero desde que llegó mi hijo, bueno, lo primero es primero, entonces cuando antes, ahora trabajo a veces 6 u 8 horas al día y hago prácticamente lo mismo que hacía en las 12 o 14 de antes. O sea, he aprendido a no procrastinar, a enfocarme y a ser mucho más pragmático, sin que eso suene mal porque sea un proceso creativo o artístico, sino yo me conozco muy bien ya cómo funciono y qué necesito para crear o para tener un espacio de crear, ¿no? O sea, no voy así con un sello, con papeles y ya, sino que voy como... pero tienes que ser como pragmático y entender que tienes este arco de tiempo, úsalo. Además, tú vienes de una generación de artistas que has vivido la parte previa ya como artista, la parte previa a las redes sociales Sí, como sí, artista, sí. y luego has visto el cambio, la evolución de redes sociales, ¿no? ¿Cuándo decides tú entrar? ¿Tuviste algún tipo de reticencia? Cero. Cero porque a nivel social y a nivel personal es una cosa que me interesa, me gusta y me parece que tiene muchas ventajas, un kilo de desventajas también. Pero luego a nivel profesional, yo, yo no he ido nunca a una editorial con una carpeta y unos dibujos. Primero porque me da mucha vergüenza y segundo porque ese señor o esa señora habrá recibido 70 carpetas ese día. No me interesa. Entonces, desde muy pronto, como ya he dicho antes, me abrí un blog en Blogspot, Ujú. no sé, Sí, sí, sí. en el Neolítico y ahí volcaba todos mis dibujos. En un principio, cuando todavía no lo hacía de manera profesional, hacía mis dibujos y los colgaba ahí para que mi padre los viera cuando ya vivíamos en ciudades distintas. Siempre me ha apetecido enseñarle mi trabajo, es mi profesor, de verdad, Claro. y me gusta mucho que vea lo que hago. Entonces, los colgaba ahí para que los viera, pero luego dio la casualidad de que me servía también como plataforma profesional. En cuanto llegó Facebook, también nunca lo he usado de manera personal estas cosas y colgaba mi trabajo, siempre lo he utilizado como portfolio. Y en cuanto llegó Instagram, lo mismo, boom, a volcar. Pero además también ha habido como una explosión general, no sé si es por las redes sociales, y me imagino que tiene una parte muy importante, pero el trabajo del ilustrador ha crecido un montón. Sí, Hay un montón de gente en España, además, es que es una pasada. Me imagino que en otros países es lo mismo, pero sí, la experiencia que yo tengo aquí es esta, ¿no? Es el hecho de ver como peña que dices, hostia, si no estuviera este medio, si no estuviera esta forma ya, de explicar las cosas, ¿cómo habría llegado tanta otra gente a pensar que era necesario el trabajo de un ilustrador ya, para muchísimos trabajos, sí, ¿no? Tanto para en publicidad, pero también para otros artistas que hacen de otras todo. cosas y muchas colaboraciones, ¿no? Entonces, este crecimiento también de alguna forma tú has crecido paralelo a esto, ¿no? Sí, 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 y me he sentido beneficiado. Yo sé que mucho trabajo me ha llegado y me sigue llegando por las redes sociales, por Instagram. Y lo que pasa es que yo siempre se lo cuento a gente que viene a los talleres y demás o en charlas, que no pongas tus cartas en eso. Es decir, no bases el futuro o la fiabilidad de tu carrera en estar presente en las redes sociales, porque así como una red social, un Instagram en este caso, es Ujú, una ventana que alguien de Singapur puede descubrir tu trabajo, ujú. hay millones de ventanas. A ver cómo llegan a la tuya. Sobre todo cuando eres alguien que te siguen muy pocas personas, que no quiero irme a los números porque es ridículo hoy en día, pero es así, o sea, tienes menos opciones todavía de que descubran tu mente y digan, hostia, qué trabajo tan increíble. Entonces, basa tu carrera en tu trabajo y utiliza esto como una herramienta más y no le des más tiempo del debido, si quieres, inviértelo en otras cosas. Yo no invierto demasiado tiempo en redes sociales, o sea, cuelgo mi historia, cuando me preguntan cosas de trabajo contesto, pero mi tiempo en redes sociales es puramente profesional y escueto, pero, pero desde luego es una ventaja. ¿Cuánto hay de suerte y cuánto de sudor en el éxito de un artista?
Pues es que te podría decir 50-50, pero no, porque si no, por mucha suerte que tengas, si no has, creo que hay que poner más sudor que suerte, evidentemente. Eh, si por ejemplo lo pones en un 75 de sudor y un 25 de suerte, creo que tienes posibilidades de tirar para adelante. Todo lo que sea menos de 75 de sudor, para mí, termina siendo inconsistente. Puede durarte X años, puedes vivir de X rentas, pero si no eres consistente y serio en tu trabajo y como muy trabajador y muy aplicado en esto durante años, porque esto es súper largo, creo que te puedes dejar morir de alguna manera. Pero sí que tiene que haber suerte. Mi padre no tuvo suerte. Yo considero que mi padre es un muy buen artista y una visión muy interesante y muy guay. Y por circunstancias vitales y de momento y de no querer doblegarte ante galerías que son un idiota el que la lleva y demás, pues son muchas cosas, muchas variables. Si la suerte no actúa ahí, te puedes ir al pedo. Claro, al que dices galerías, has expuesto en un Sí, huevo de sitios. sí. Esto también llega todo a través de cuestiones online, llega a través de que tu colega, que es tu manager, empieza a moverlo. ¿Cuánto nace de uno el poder hacer estas cosas y cuánto es que te las vienen a pedir? La verdad es que a día de hoy tenemos la suerte de que todavía no hemos buscado trabajo, ni galería. Siempre han Joder. venido a nosotros, lo cual es como, joder. Joder, sí. Sí, sí, la verdad, increíble. Y es verdad que cuando llegas a un punto, no súper alto, pero un punto ya más o menos medio, te puedes permitir llamar a puertas de cosas que te interesan. Es decir, que me interese, por ejemplo, exponer en esta ciudad o en esta galería, vamos a intentarlo. Puedes conseguirlo o no, pero bueno, ya tienes como lo del blog de colgar 400 imágenes, tienes como una mínima carrera que te avala y que, bueno, si no encaja tu trabajo, no encaja, pero al menos ven que eres una persona seria, profesional, etc. Entonces, es como que nos dejamos querer mucho. Y luego es verdad que desde hace unos años tenemos la suerte de poder elegir y decir, esto sí, esto no, quiero poner más energía en esto, no voy a hacer esto para poner más energía aquí, etc. Tú eres un cinéfilo también bastante Me gusta. aférrimo, ¿no? Sí. ¿Cómo entras en contacto con él? ¿Está a través de tu padre también? Sí. Sí. Además, de una manera muy bonita, bueno, siempre me ha puesto cine y me ha puesto muchas cosas. Recuerdo que lo que más me gustaba cuando era pequeño era... Tenía peleas un poco con mi hermanastro porque él quería ver el fútbol en la 2 los domingos hace 1000 años y yo quería ver unas pelis que ponían de Charlie Chaplin a la misma hora. Y yo quería ver esto y me gustaba mucho y el desarrollo como más así que hice de cine fue como mi padre durante un tiempo trabajó en la Filmoteca de Salamanca y se dedicaba a... Era un trabajo muy bonito, como a rescatar y a revelar negativos de fotos que se hacían a principios de siglo por la Sierra de Salamanca. Hostias. Sí, como arqueología. Y era ya suena de la hora. Es muy guay, es muy guay. Y de hecho luego le dio como para desarrollar trabajo propio de aquellas cosas que vio y tal. Y yo muchas horas del trabajo del que estaba trabajando allí me las pasaba en la Filmoteca, me dejaban un televisor, unos auriculares y me decían, pide las películas que quieras. Y me vi de todo. Me acuerdo que la primera que me vi fue Sed de Mal, siendo un crío. Hostias. Sí. No sé, me ha gustado siempre mucho lo audiovisual, me flipa. Y de hecho es de lo que más... Los libros me encantan, pero creo que lo que más me emociona y me toca el botón siempre es lo audiovisual. Tanto videoclips de música como películas, series. Tengo mucha energía puesta en ello, para atención. ¿Y no te ha dado por tirar por la animación haciendo lo que haces? Es que da mucho trabajo. O sea, yo sí estuve cerca, fuimos a Londres y todo para hablar con Disney porque hice un libro en su día que se llama Periferias y les gustó tanto el concepto que se hizo como una especie de pitch para ver si hacíamos una serie basada en el libro. Lo que pasa es que les pareció muy edgy y yo no quería, mal dicho, blanquearlo demasiado, como a lo mejor podía pedirse desde más arriba y no funcionó, pero bueno, ya es como, joder... pero sí que me gusta, y la idea esa era perfecta porque yo genero el universo, puedo incluso crearte la premisa, personajes, pero que alguien lo haga. Porque, no que lo anime otra persona. Sí, claro. Pero creo que me encantará hacerlo en el futuro cuando creo que tenga un poco más de perspectiva, o sea, cuando esté un poco más arriba. ¿Arriba de qué? A nivel profesional, hacer cosas más potentes. Vale, porque consideras que todavía no has llegado a tu máxima potencia. Yo creo que no, y espero que no. Claro, si no estás jodido, ¿no? Claro, tengo 40 años, me quedan otros 40 de seguir trabajando. No, de hecho, yo ahora llevo
11 o 12 años trabajando, Sí. única y exclusivamente como artista, y considero que los últimos 3 es cuando he empezado a desarrollar mi trabajo como artista un poquito más de verdad. Hasta ahora he sobrevivido, he generado una gramática, un estilo, un lo que tú quieras, una base y un mínimo de velocidad de crucero para mantenerme mes a mes. Pero mi trabajo real como artista considero que ha empezado, o sea, artista desde siempre, pero como una cosa más personal y más de verdad, hace 3 años, 4 años. Joder, ¿por qué consideras que es ahí? Hace 3 o 4 años. Bueno, justamente porque fue después de la depresión, cuando empecé a tomarme el trabajo de otra manera, a ser más valiente en decir que no a ciertas cosas, a darle más tiempo a otras. Al final lo que me faltaba siempre es tiempo lo que te falta. Y si le daba más, y si dejaba de hacer cosas, pero le daba más tiempo a otras, me daba cuenta que me daba tiempo a desarrollar mejor las cosas. Ujú. Hay una cosa también y esto te he leído o te he oído hablar de esto y también lo he visto en tu obra, porque yo hace tiempo que sé de tu trabajo y he ido viendo cosas, ¿no? Y la evolución que ha tenido en tu curro, el uso de las figuras femeninas Ujú. y de cómo antes eran inexistentes prácticamente, ¿no? Sí, Pero luego de repente has empezado a usar estas heroínas o estas sí, mujeres como tal. ¿Es una cuestión consciente sí, o es algo que absolutamente. sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, es deliberado. Bueno, mis padres, ellos han sido hippies, o sea, gente de izquierdas, gente culta, entonces la educación que he tenido siempre ha sido más progresista, digamos, pero aún así eran otros años, o sea, no existía la conciencia que existe hoy sobre el feminismo, por ejemplo, o sobre otro tipo de temas, Ujú. y yo adolecía un poco de eso, lo reconozco completamente, bueno, todos somos machistas de alguna manera por la educación que hemos recibido, pero no hacía deliberadamente lo de hacer solo a señores. Era como a lo mejor lo que había visto, ¿no? Y lo estaba reflejando. Pero sobre todo a raíz de conocer a mi pareja, María, es una persona que me ha enseñado muchísimo sobre el feminismo, mucho, porque es una persona muy peleona y me ha ayudado un montón. En este caso en concreto he aprendido muchísimo con ella. Sigo aprendiendo. Y entonces me di cuenta que yo en realidad lo que tenía que haber hecho siempre era hacer lisas, hacer mujeres que hacen cosas y no solo aparecer bonitas con una flor, sino que son mujeres fácticas, que hacen cosas, que mis héroes de antes de la de fantasía medieval, creo que sean mujeres, porque hay una energía diferente y bueno, aparte también hay una conciencia social y de reeducar y quiero que la gente vea, gente joven vea que ese señor que normalmente era un paladín y que mataba al dragón, ahora es una chica. Y me interesa mucho eso en cuanto a feminismo y luego en cuanto a edad, me gusta mucho hablar de los adolescentes, porque es una edad incómoda para todo el mundo, para los Total. adultos, para los adolescentes en sí, pero creo que hay una energía cuando se es adolescente increíble y única. O sea, es como una cosa muy heavy que está metidita en una botella, como de alquimia, ¿no? Y está a punto de reventar, no sabes lo que va a salir de ahí, si mercurio, si oro, si qué. Y me interesa mucho esa cosa como de, ¡buah! No sabes lo que va a suceder. Entonces, me estoy yendo como a estas chicas adolescentes, ¿no? A ponerlas en situaciones que antes solo ponía a señores, porque estaba reflejando lo que había visto durante muchos años y me estoy reeducando, estoy tratando de hacerlo mejor. ¿Y cambia algo en tu curro, ya no solamente en la forma de trabajar, que sé que sí, pero en el contenido o en lo que aparece el ser padre? Sí, me da un poco de rabia decirlo, porque siempre había oído esto de, sí, ¿no? Yo qué sé, el típico diseñador o diseñadora de ropa que hace ropa y súper loca y tal. Por ejemplo, María Escote, ¿no? Que me gusta mucho la ropa que hace, me flipa. Y cuando tuvo su primera hija, pues sacó como una, no es que me dé rabia, pero decía como, ay, claro, como tienen un hijo, Pues otra pues cosa ahora. Pero es que es muy bonito. Si además tienes un trabajo que es creativo y encima visual, entiendes las cabezas, ¿no? De esas edades, de la gente pequeña y es muy loco. En realidad es muy manido, pero es verdad que hasta que no tienes uno delante tuyo o tuya, no te das cuenta del quiebro que te hace mental a ti también, es muy heavy y aprendes de esta gente tan pequeñita, aprendes un montón de cosas, no solo a cómo gestionar situaciones complicadas o alegrías, sino su manera de pensar. Yo aprendo cosas de mi hijo en un nivel más complejo, ¿no? Como permitir un random que antes no permitía o permitir una cosa como una explosión de energía que antes me asustaba un poco más y ahora la permito porque me parece como muy guay que esto suceda a las personas, ¿no? Y que es bonito que suceda y luego lo vamos apagando. Entonces sí que al final te apetece como hablar de esto que estás aprendiendo, que al final viene por los hijos que tienes. Claro, porque eso
yo pienso cuando algo te modifica en la vida en general, es Sí. imposible que no te afecte a tu trabajo o a tu forma de pensar o a tu forma de enfocar las cosas. Sí. A ver, si trabajas en un banco, eh, los documentos que estás haciendo no van a variar en Le haces absoluto. a la gente que viene, le haces... ¡Cucú! Sí, Claro, no, no. o peekaboo, no. No. Pero si trabajas en cualquier tipo de trabajo creativo, hay Pues algo, hombre, hay hay una emociones influencia. tuyas que estás poniendo ahí, Exacto. claro. Y algo más bonito todavía es, yo ya lo había hecho con una biografía que hice que se llamaba Humphrey, que hablaba sobre muchas vicisitudes de la vida, de unos cuantos hemos hablado ahora. Lo aprendí en la terapia, tener muy en cuenta el niño, tu niño, ¿no? El niño que eras, que lo sigues manteniendo, aunque muchas veces le cerramos la puerta. El tener un hijo te pone muchas veces en perspectiva de cómo eras tú a su edad, y eso es muy bonito. Recuperar a tu niño, sobre todo para procesos creativos, es súper interesante. Muchas veces, cuando me he puesto ahora a hacer el research y la búsqueda para hacer la charla y tal, un poco más, veo que se repite mucho en las valoraciones externas, sobre todo trabajo, la palabra naif. Sí. Y no sé tú qué relación tienes con esa palabra y cómo lo ves. Mira, honestamente, yo mismo he alimentado eso en su momento, ahora ya no lo hago. Ujú. Pero en su momento, sobre todo cuando estás empezando y demás, te preguntaban esta cosa horrible de la etiqueta, ¿no? ¿Cómo, cómo definirías tu trabajo? ¿Dentro de qué movimiento artístico se engloba? No tengo ni puta idea, ni me interesa ni le interesa a nadie ya, afortunadamente, lo de las Claro. etiquetas, chao. Sí, es muy rancio, huele muy mal. Sí. Pero en ese momento todavía te veías como forzado a hacerlo y no sabías cómo lidiar muy bien muchas veces con medios. Y ahora no es que... Ahora sabes cómo hacerlo bien y ser natural, pero además plantearlo con, bueno, pues con solidez. Y en aquel momento, no sé por qué, bueno, pues siempre me ha gustado mucho Rousseau, el pintor, Ujú. el aduanero. Además le tengo mucho cariño porque a mí me cae muy mal Pablo Picasso y Pablo Picasso le hizo mucho la puñeta a este hombre porque le tenía envidia. Entonces le quiero más todavía a este hombre. Pues leyendo libros sobre él y demás decían que era una pintura naif porque es como, bueno, pues más sencilla, pues, no era delicado, no era, ¿sabes? Pues a veces simplista, yo qué sé, es que hay muchos adjetivos que en realidad me dan todos mucha pereza, pero como algo más sencillo, ¿no? Mi trabajo es así, no es realista, ¿no? Algo naif muchas veces se refiere a algo como más a medio caballo entre algo infantil y algo de adulto, pero el estilo sigue siendo como muy sencillo, tampoco sé cómo definirlo. Y entonces cuando me preguntaban, pues decía, pues sí, naif, pues ok. Pero vamos, a día de hoy, afortunadamente, no digo ninguna palabra. Luego otra parte también, también esto lo has hecho tú, ¿no? O sea, Sí, la falda que llevas es sí, un bordado tuyo, sí. intervienes piezas de ropa, algunas las comercializas, otras no, otras son Sí, o sea, tuyas. el tema de la ropa siempre me ha interesado Sí. mucho. Me gusta mucho, creativamente es muy guay, porque ya yo no, sino un diseñador, una diseñadora de moda, me encanta porque eso que diseña es como mi libro, mi exposición, es su paja mental de ese año. Hostia, es que estoy flipado con esto y mi colección va a ir sobre esto, pero en ropa. Y es muy guay eso ya como exposición, verlo, es genial, pero es que además la persona que lo lleva puesto por algo, o sea, es su bandera de ese día. Yo hoy soy así, o quiero decir esto, y usas la ropa para eso, ¿no? Me Ujú. parece muy potente. Yo creo en lo visual, entonces la moda me gusta mucho. No sé que es algo a veces puede sonar más superficial o lo que sea, pero me parece muy potente creativamente. Y entonces siempre me ha gustado un poco tratar de meter, he tenido una marca de ropa durante unos años hasta que Ujú. me da mucho trabajo y de Sí, momento ya. no, Ujú. pero y siempre que puedo, pues trato de colaborar con marcas de ropa o hacer cosas como esto. Esto es una colaboración con Dave's Brand, que empezaron haciendo faldas para chicos. ¿Puedes poner un segundo de pie para que lo Sí, vean claro. aquí? Porque dime tú si se ve por la cámara. ¿Lo ves? ¿Lo puedes enfocar? Genial. Espera, yo te tiro la luz, ¿eh? Es que me ha flipado cuando te he visto, tío, porque Sí. además el otro día está teniendo una conversación con una colega, ya está, desde aquí, Vale. en la que le decía, ¿por qué no podemos llevar falda? Es ¿Por qué ridículo. estas tonterías? ¿Por qué eso es de tía? Ya. ¿Por qué yo si me pongo una ropa o me quiero pintar los ojos? Ya tiene que haber un mensaje Es social terrible. o político Es detrás. patético. Pero el problema es que no es solo es que sea patético, sino que es peligroso. Yo en 4 días que me he puesto la falda desde que la tengo, ya he escuchado cosas muy lindas por la calle. Además vivo en Madrid y Madrid últimamente se está poniendo muy oscuro. Y entonces, eso bien, pero esto lo cuento no para hacerme la víctima, pero para que se den cuenta de que en todos los sitios sucede.
en plena pandemia, cuando se podía salir al estudio y tal, fui a trabajar al estudio y un día por la mañana salían unos chicos y yo no les entendía lo que me iban diciendo por la calle y bueno, quité los auriculares y me empezaban a llamar, tú maricón, le vas a comer la polla a mi padre. Unas cosas como, perdona, son las 9 de la mañana. Sí, sí, así como... A las 8 esto igual todavía lo entiendo, pero a muy las raro, muy raro. Van con su chaleco, ya sabes, es un perfil muy, muy concreto y en 3 segundos me vi inmovilizado, uno me inmovilizó por detrás. No. Sí, y claro, yo estaba, o sea, esto sucedió, yo jugaba a rugby, quiero decir que tengo fuerza y energía, pero no me enteré de nada y de pronto me veo al otro como a 2 palmos de mí sacándose una cosa del bolsillo. Digo, ¿me va a rajar o algo? Y bueno, en ese momento no sé muy bien, saqué fuerza porque se pensaban que era gay por mi ropa. O sea, todo esto fue por eso, es ridículo. Es ridículo. Bueno, le empujé, se dio un golpe contra el suelo y se le cayó un gas de pimienta que me iba a echar a un palmo de mi cara. O sea, terrible, una mierda. Claro. Sí, y yo en ese momento tampoco supe muy bien reaccionar y me fui de allí. Si hubiera... No tienes entrenamiento de cómo hacer estas situaciones y más como hasta que caí en la cuenta de, hostia, es porque voy de rosa y llevo un peto y un colgante de no sé qué y se pensaban que era gay y por eso estas historias como... Entonces, en realidad lo que te da a pensar es, hostia, la putada es quien realmente sufre esto prácticamente a diario. Claro. Por ser gay, o ser mujer, o ser de otra raza, inmigrante, etcétera. Mil historias, ¿no? que les putean mucho. Y me pareció, o sea, a día de hoy sigo flipando. Claro, pues yo veo esto, ¿no? Como que en esto que mencionas tú de yo soy así hoy o vivo así hoy, pues igual me apetece, pues hace calor, cojones, me voy a poner una falda, ¿no? Claro. O el collar, porque es bonita. El collar que llevas de perlas, que es de puta madre, pero que esto esté asociado a una forma de ser en base a como te han dicho que tienes que ser por los genitales que te han visto cuando nací. Es que... Y me parece que está guay, que estamos en un momento en el que está cambiando muchas cosas a este nivel. Y que esas reacciones como la que tú puedes haber vivido, creo que es más miedo y falta de comprensión de gente que es incapaz de ver más allá de lo clásico, ¿no? O de lo básico. O que les da miedo salir del trajecito que les han puesto desde que son pequeños por la reeducación que han recibido y todo lo que no sea estar dentro de ese cubículo, ya no es que digan, me voy a convertir en alguien gay, es como, ¿qué va a pasar conmigo? O sea, es lo del profesor aquí, en realidad qué pena de persona eres. Lo que pasa es que si encima no te puedo dar pena, porque si encima estás jodiendo a otra gente, pena no me das, claro, me das otra cosa. Total, pero y además cuando la estética es un refugio ideológico constante. Sí. Y a veces es un arma ideológica, ¿no? Total. Ahí tienen los nazis. Sí. Montaron una estética espectacular total. Para que tuviera para una que contundencia brutal. Y la policía o el ejército. O sea, la estética forma una parte muy importante de todo lo que no se habla. Es un lenguaje en sí mismo, ¿no? Sí. Que de alguna forma de ese lenguaje que todos podemos tener para expresarnos te quiten la mitad del libro. Ya. Es una putada. Es una putada. Sí. Es una forma de expresión que tenemos muy limitada. Sí, pero bueno, yo es que soy peleón, entonces, o sea, no soy derrotista y aunque se vean reflejos de luz y demás, todavía queda mucho por hacer. O sea, siguen muriendo mujeres cada semana por asesinatos machistas o palizas. En Madrid está empezando el tema de las palizas a homosexuales, está empezando a ser muy peligroso. Bueno, la manifestación está de tus cojones. Sí. Totalmente. Y luego otra parte que también forma parte de la estética, que tú vas lleno y yo me estoy llenando, es el tema de los tatus, que también me parece que es algo que ha ido cambiando de connotación durante los años. Sí, yo todavía los primeros que llevaba eran mal vistos. Porque claro, ¿cuándo te hiciste el primero? Con 14. No se veía, era en la espalda, una cosa de idiota, pero empecé a tatuarme que se vieran, pues hace a lo mejor... Tampoco tanto, pero a lo mejor hace 10 años, 12 años, empecé a hacerme ya en la mano o en el brazo que se veía más y al principio nunca he tenido como, sinceramente, te digo la verdad, no voy a montar ninguna historia, nunca he tenido como una cosa rara con los tatuajes, pero sí he percibido que ahí la gente mira extraño o miraba extraño hoy en día, afortunadamente, gracias a los futbolistas. Los tatuajes. Sí, esto es así. Es verdad, tío. Gracias, Sergio Ramos, por esto. Es verdad, tío. Cuando te empiezas a hacer, tú vas bastante lleno. Sí. ¿Cuántos son tuyos? ¿Cuántos son diseños tuyos? La mayoría.
La mayoría, pero no es por ego. Hay veces que, claro, llevas ahí tu lookbook, ¿no? Bueno, claro, las llamas que son muy Sí, características además claro. de La espalda con personajes de los Simpsons, luego te enseño. Vale, sí. Pero muchos de los tatuajes yo me los hago con ese carácter, y lo digo sinceramente, como mágico primitivo. Esta cosa que se hacían en muchos sitios de unas mallas se tatuaban para que no te pasara la flecha, porque te lo hacían con una tinta que del chamán. Esta cosa como mágica, primitiva, me encanta, me parece muy bonito. Entonces yo la mayoría de los tatuajes que llevo son para protegerme, para cuidarme, para recordar cosas. Tengo uno aquí que pone abre, como el que se pone pan, para abrirme de los sentimientos porque antes no lo hacía. O sea, este tipo de cosas. Como una nota de no te olvides. Exacto, ábrete, por favor. Pues son tatuajes que me sirven. Me gustan estéticamente, luego busco que sean guays, ¿no? Y que me gusten cuando los veo, aunque ya te olvidas de ellos, pero me los hago con ese. Siempre hay una conexión sentimental o de recordatorio o de utilidad. ¿Cómo conviven en ti lo racional, lógico y lo mágico, imaginario? Pues conviven muy bien, porque tengo muchas de las dos partes. La verdad es que no me lo he planteado nunca, pero sí es verdad que tengo mucho de racional y mucho de lógico, que cada vez trato de darle menos terreno, lo reconozco, y cada vez más, no sé si a lo mágico, que necesito magia y necesito fantasía, pero sí al azar, a lo que salga, a las tripas, como te decía antes. Es que he vivido muchos años bajo un yugo muy bestia de lo racional, por autoimpuesto, y es un poco aburrido. Entonces quiero un poquito más de samba. Nos tenemos que chapar porque tú tienes que irte ahí a hacer tu A manchar. movidita. Sí, y yo tengo que irme a hacer una charla, que luego Claro. si tú puedes vente, porque No, va a estar de ¿con puta madre. quién tienes charla? Bob Pop y Flavita Banana. Maravilloso. Además está con Bob, tengo muchas ganas de verlo. Pues yo creo que va a estar divertido. Sí. A mí siempre me gusta cuando estamos hablando con gente, sobre todo un rato de oficio y de cosas, que a la peña que nos está viendo, porque claro, aquí yo me he dado cuenta que mucha peña de la que nos viene a ver y mucha gente que nos escucha sin vernos y que se lo ponen de fondo o en podcast, son ilustradores, tío. Mucha gente que nos ha escrito es en plan, yo me pongo tus programas para mientras que estoy trabajando. Yo también. No, eso pasa. Sí. Entonces, a esa persona, tío, que nos escucha y está currando y está haciendo tal, y que dice, joder, tío, este pavo ha hecho un montón de cosas, ha conseguido vivir de eso, tal y cual. ¿Hay algún consejo? ¿Hay alguna cosa? ¿Hay algún consejo para bien? O no hagas esto, o haz esto, o... No digo soltar máximas, aquí como si No, fuera. porque no las suelto, no sé máximas además, pero... Pero quizás... no sé, una palabra amistosa para esta Sí, gente. bueno, yo siempre digo lo mismo. Si realmente te gusta esto tiene que ser para largo. Yo quiero estar pintando hasta los 85, si puedo. Entonces, no tener prisa. Yo hablo desde el privilegio, como he dicho antes, de que nunca preveí o nunca decidí dedicarme a esto porque lo daba como una lucha perdida, lo cual es un poco triste, pero es así. Y no tuve prisa. Y creo que es uno de los motivos por los que ahora mismo estoy viviendo de esto y le veo cierta perspectiva. O sea, la prisa es la mayor enemiga de esto, porque esto es cocinarlo muy lentamente. Y cuanto más más lento lo cocines, mejor salen ciertas cosas, sobre todo de cara a tiempos muy futuros. Entonces, prisa, no. Calma. Take it easy. Take it easy. Pues Ricardo, cabrón, un gustazo conocerte. Muchas gracias, igualmente. Y nada, ayúdame y les decimos adiós a la peña que nos está escuchando aquí un rato. Vale, peña. Chao. Hasta luego. Hasta luego.